Hola a todos, mi nombre es Alicia González Marín, investigadora predoctoral en el Departamento de Geografía y Física y Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Sevilla. A continuación, expondré la comunicación titulada Estado de la cuestión sobre el uso de los videojuegos comerciales para enseñar geografía. Los videojuegos son uno de los productos culturales más consumidos en el mundo y particularmente entre los alumnos de secundaria. En la sociedad actual existe un desajuste cultural entre el sistema educativo y los alumnos que provoca una falta de comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mediante la aplicación práctica con tecnologías de la información, los docentes pueden acercarse al lenguaje de los alumnos. Existen ciertas materias de contenido tradicionalmente teórico, como es el caso de la geografía, que presentan ciertas desventajas frente a otras materias técnico-científicas, como matemáticas, química o tecnología. En un intento de adecuar el lenguaje utilizado en la materia al alumnado y ofrecer maneras alternativas de aprender y enseñar geografía en las aulas, se plantea en esta comunicación la introducción del videojuego comercial como recurso didáctico. Además, el videojuego permite la interacción del alumno con un espacio virtual impulsado por la causa-efecto. Aunque los videojuegos han servido en el ámbito académico para el desarrollo de estrategias pedagógicas y de aprendizaje, estas se han visto vinculadas mayormente a los serious games o videojuegos académicos, productos que no son atractivos para el alumno. Por ello, el objetivo de esta comunicación es de este estudio es evaluar el potencial geográfico de los videojuegos comerciales y cómo estos pueden ser aplicados a la enseñanza secundaria. La hipótesis de partida se basa en que hay videojuegos que presentan una componente espacial y temporal potencialmente utilizable para enseñar geografía en el aula. Para ello se plantea un estado de la cuestión que dé pie a la discusión sobre el papel de los videojuegos en el aula, principalmente en la etapa educativa secundaria y en menor medida haciendo también una reflexión para la etapa de primaria. En cuanto a la metodología, se ha analizado una revisión bibliográfica para plantear el estado de la cuestión, atendiendo el recorrido de los videojuegos en el ámbito educativo, además de identificar los casos de éxito en la utilización de videojuegos en las materias de geografía, evaluando si han sido útiles para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia. En cuanto al marco teórico, los videojuegos han tenido una óptica peyorativa, normalmente también motivada por los medios de comunicación, donde se indica que producen agresividad, falta de autocontrol, aunque cada vez hay más estudios que avalan el uso del videojuego en el aula. Además, el videojuego es particularmente útil en ciertas asignaturas como geografía, ya que los videojuegos funcionan de modo sistémico y presentan una realidad espacial con todas sus interrelaciones. Sin embargo, la óptica peyorativa de los videojuegos, junto con que algunos videojuegos evidentemente no son adecuados para menores de edad, provoca que el juego predominante que se utilice en el aula sea el juego educativo o serious game, que veremos a continuación que no presenta características que sean atractivas para el alumnado. En cuanto a los principales resultados, ¿no? o ideas en este estado de la cuestión, queremos defender que la principal diferencia existente entre otros productos culturales frente al videojuego es que el videojuego tiene un carácter interactivo, es decir, que el sujeto que consume el videojuego se adentra de manera activa en su desarrollo. Por tanto, hay más posibilidades de aprendizaje ya que existen unas interrelaciones ensayo-error. Pero el videojuego obviamente también presenta una gran desventaja con respecto al resto de productos culturales y es la rapidez en la que se desarrolla, lo que viene siendo tanto la tecnología como a su vez el mundo del videojuego, ¿no? La evolución constante de la industria hace que los videojuegos sean volátiles y que su periodo de auge en el mercado sea limitado. Por ello mismo resulta complejo adaptar estrategias pedagógicas a videojuegos concretos, porque cuando se llegan a adaptar estas estrategias pedagógicas, el videojuego ya ha quedado obsoleto a ojos de los alumnos. Las categorías de videojuegos donde están más presentes las cuestiones geográficas son los videojuegos de estrategia, enfocados principalmente a la geopolítica y la guerra. Videojuegos de gestión, de planificación y también de control del espacio, ¿no? El espacio como un producto social. Gracias a los últimos recientes estudios se han comprobado que los videojuegos también pueden influir positivamente en el rendimiento académico, mostrando que sí se encuentran relacionados con resultados positivos tanto a nivel cognitivo como de coordinación ojo-mano o en la adquisición de nuevos conocimientos.
Sin embargo, en el plano de la educación, los videojuegos comerciales no tienen gran aceptación. Aparte de por los motivos obvios, por su contenido de violencia o de lenguaje. Por ello, normalmente pues, se recurre, como hemos mencionado, a estos serious games, que no tienen componentes necesarios para ser atractivos. No tienen una historia estructurada, no hay una exploración del mundo, un mundo abierto, los gráficos pues, suelen ser limitados y la jugabilidad también. Por tanto, es normal que las experiencias con videojuegos educativos no sean del todo positivas. Pero en cambio hay videojuegos comerciales que sí tienen estas características idóneas para su uso a nivel de educación secundaria, que no contienen violencia o que esta violencia se puede suprimir. Y estos sí son los que pueden ser utilizados en este contexto. Existen experiencias en el uso del videojuego en geografía para estudiar urbanismo y desarrollo urbano, como juegos de construcción como SimCity. También existen videojuegos de estrategia para afianzar conceptos de fronteras, de países, de territorios, como Europa Universalis. O otros que representan accidentes geográficos, riesgos naturales, como el funcionamiento de volcanes. Incluso mundos completamente naturalizados, ¿no? Donde se pueden modelar cada una de sus partes, como la biografía, el paisaje o la geología. Son juegos tipo Minecraft. De todos ellos que he comentado existen experiencias exitosas en su uso, aunque sí es cierto que hay una falta de guías o esquemas para poder implementar este tipo de iniciativas en el aula. Bien, como conclusiones, bueno, existe una literatura creciente referida a la temática, existen estas iniciativas innovadoras en el uso del videojuego, pero existe una falta de acercamiento al videojuego como objeto de investigación, debido en parte al perjuicio en su falta de aportación a la cultura y al estigma de violencia que los medios exponen, lo que ha provocado una falta de conocimiento sobre uno de los principales medios de entretenimiento de la sociedad actual. Esta investigación o este estado de la cuestión ha permitido constatar que los videojuegos pueden ser usados en el aula, y en concreto el videojuego comercial, ya que llegan a ser útiles, según las experiencias que hemos analizado, para la adquisición de competencias y conocimientos. Respecto a la dicotomía del videojuego comercial y el videojuego educativo, este último no cumple con los requisitos mínimos que exigen los alumnos para jugar a un videojuego, como pueden ser los gráficos y la jugabilidad. Por lo que se recomienda en este caso el uso de videojuegos comerciales o videojuegos educativos que sí tengan estos criterios para ser atractivos y motivadores para los alumnos. Para el alumnado, obviamente es más atractivo aprender divirtiéndose, ¿no? Aprender en base a juegos. Por tanto, el videojuego sí que puede ser un producto lúdico, pero además también puede ser una herramienta didáctica. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Espero que os haya resultado interesante. Un saludo.